Tiene un diplomado en neurorehabilitación y neuroestimulación del Instituto de Neurociencias de México. Aspectos antropométricos y biomecánicos para la prescripción de silla de ruedas por la APTO, binomio ocupacional por el CLIP Tlanepantla, experiencia profesional, es terapeuta ocupacional activo y vigente del CRE, sede de Guadalupe en Zacatecas, docencia en la carrera de fisioterapia en la UAT, Campus Zacatecas, hace investigación institucional como parte de las actividades internas en el área de estimulación temprana y pacientes con daño neurológico y secuelas de enfermedades cerebrovascular y atención privada y manejo de las actividades de la vida diaria en pacientes ciegos y débiles visuales. Pues les damos la bienvenida y el agradecimiento por aceptar esta invitación a Samantha, la licenciada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sam. Hola, muchas gracias por invitarme. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a empezar este tema. Vamos a compartirlo. Muy bien, bueno. El manejo de las actividades de la vida diaria en las primeras etapas de las enfermedades cerebrovasculares. Bien lo decía la licenciada Eli, las primeras etapas son muy importantes porque son las que nos van a definir con qué secuelas nos podemos quedar, qué tipo de limitantes vamos a tener para poder realizar nuestra vida, nuestras actividades cotidianas. Y bueno, una enfermedad cerebrovascular es aquella que involucra una alteración en la irrigación sanguínea en el cerebro. Y médicamente se clasifica en tres, que es el trombótico, el embólico y el hemorrágico. Un trombótico es cuando la arteria, el vaso, se llega a obstruir, ya sea por una partícula de colesterol o por alguna otra situación en donde este vaso se hace un poco más pequeño y la irrigación a veces llega a ser mínima o se obstruye por completo. Un embólico es cuando este vaso se revienta y ahí no es cierto. Un embólico es cuando se forma un trombo en cualquier parte del cuerpo, puede ser cerca del corazón, en las piernas, en los pies, en cualquier parte del cuerpo, y una parte de este se desprende y llega por el torrente sanguíneo hasta el cerebro, generando una obstrucción, y eso genera esta alteración normal de la circulación en la sangre en el cerebro. Y el hemorrágico es cuando se revienta este vaso o arteria. Bueno, ¿qué secuelas podemos tener? Las secuelas van a variar dependiendo el tipo de evento que hayamos tenido, el tipo de manejo, y pueden ser desde leves a severas. E incluso pueden llegar a ser transitorias. Se pueden llegar a quitar por completo estas secuelas que nos pueden generar. Entonces, ¿qué incluyen estas secuelas? Bueno, estas secuelas incluyen una parálisis. Generalmente es una parálisis de la mitad del cuerpo. Puede involucrar también una parálisis facial de la mitad del rostro. Y esta parálisis facial, bueno, también nos conlleva a muchos problemas, no únicamente motores, problemas de raciocinio, dependiendo en qué zona se haya generado este evento en el cerebro, podemos ver afectado la forma de pensar, la forma de actuar, el habla. Hay pacientes que pierden esta facilidad de poderse comunicar, a lo mejor de poder hablar como tal, o incluso de poder hacer una comunicación completa. Problemas de visión, coordinación motora, problemas de equilibrio, alteraciones en la sensibilidad.
Realmente, como lo mencionamos antes, pueden llegar a ser muy leves y pueden ser muy severas, que incluso impidan poder realizar las actividades de forma normal, llegar a ser completamente dependiente de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo ideal es siempre una atención primaria. Las primeras etapas son cruciales y debemos de considerar qué tipo de secuelas tenemos, cómo está el paciente, la persona, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué perdió, cómo siente y cómo está también emocionalmente, porque eso tiene mucho que ver con la forma de cómo se va a pegar al tratamiento de rehabilitación, cómo vamos a manejar esa integración de su rehabilitación para volverlo a ser una persona activa dentro de sus actividades de la vida diaria. El tiempo, ¿cuánto tiempo pasó de que tuvo el evento al tiempo que se atendió o el tiempo que ya tiene con esas secuelas? Porque el tiempo es indispensable y es un factor muy importante, porque de acuerdo a esto podemos tratar de minimizar lo más que se puedan estas secuelas que nos dejan los eventos vasculares. Entre más tardemos en ir a rehabilitación, a terapia, más difícil va a ser que estas secuelas se minimicen, sino todo lo contrario, se pueden llegar a quedar permanentemente y se complican. Entonces, lo ideal es una atención temprana. La edad, ¿qué edad tiene la persona, el paciente, a la cual le dio el evento vascular? ¿Es muy joven? ¿Ya es adulto mayor? Y la ocupación, ¿a qué se dedicaba? ¿Era una persona activa socialmente? ¿Trabajaba? ¿Pertenecía a diferentes grupos sociales? ¿Qué es lo que hacía? Eso es algo muy importante que no se nos debe de olvidar, porque en base a esto también vamos a hacer dentro de la terapia ocupacional el apego de su tratamiento para poderlo integrar a estas actividades, para poder lograr esta integración, se necesita saber todos estos aspectos para que sea exitosa. De lo contrario, corremos un riesgo de que la terapia no sea exitosa. ¿Por qué? Porque el paciente no va a tener ese interés de poder apegarse a ese tratamiento, porque a lo mejor él no va a encontrar el mismo objetivo que él quiere dentro del objetivo de la terapia. Por eso es tan importante saber a qué se dedica el paciente, qué edad tiene, cuánto tiempo tiene que le dio el evento vascular y cómo se encuentra, en qué estado nos llega. Y bueno, una vez que ya consideramos todos esos aspectos de cómo está el paciente, a qué se dedica, la edad, que ya entrevistamos estas partes esenciales, vamos a empezar ese manejo inicial dentro de las actividades de la vida diaria. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero debemos de tener un objetivo claro, no solamente yo como terapeuta, sino también involucrar al paciente y a los familiares que rodean al paciente y que se encargan de su cuidado y convivencia. ¿Por qué? Porque si todos tenemos un mismo objetivo, la terapia va a tener un éxito y este paciente va a poder volverse a integrar y volver a ser independiente dentro de todas sus actividades. Lo que nos interesa es empezar con las actividades más sencillas y de la forma más sencilla posible, de acuerdo a la condición del paciente. Pero si nosotros no establecemos un objetivo de qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos hacer primero,
no vamos a saber hacia dónde vamos y los pacientes pierden el interés. ¿Por qué? Porque no encuentran el sentido que uno quiere como terapeuta, porque lo importante, al final de cuentas, quien se va a mover, quien van a hacer la terapia y quien va a hacer sus actividades, pues es el paciente. Tenemos que hacer también parte de esta concientización hacia la persona, hacia el paciente que sufrió el evento, de que hay un lado que sí se mueve. Hay partes del cuerpo que se mueven, podríamos decirlo de forma normal, de forma habitual. Entonces, si existe un lado que sí se mueve, si tengo partes de mi cuerpo que se mueven, tengo que hacerme consciente que de esas partes me tengo que apoyar para hacer que el lado que no se mueve empiece a tener esa movilidad. Un apego a la rutina es algo muy importante. El paciente no debe de salir de su rutina para ir a terapias y generar su rutina en base a las terapias. ¿Por qué? Cuando eso sucede y nosotros terminamos el tratamiento y le decimos al paciente, usted ya está listo para poder integrarse a su vida, ya no sabe cómo integrarse, porque no lo ha practicado durante su proceso de rehabilitación. Por eso es muy importante que las rutinas que tenga establecidas o que tenía establecidas el paciente antes del evento vascular se sigan respetando, y lo que hacemos es que tanto la terapia física como la terapia ocupacional se engloben y se puedan adaptar a la rutina que tiene el paciente. Y lo que buscamos es que los ejercicios, las recomendaciones que nosotros le damos a los pacientes como terapeutas ocupacionales, lo puedan aplicar dentro de su rutina y sea útil, entiendan, puedan integrar los ejercicios que colocamos dentro de sus actividades. Cada ejercicio que nosotros colocamos tiene un objetivo específico, tiene una funcionalidad en una actividad o en muchas actividades o en todas las actividades de la vida diaria. Y es importante que el paciente realice el ejercicio y ese mismo ejercicio que realizó lo aplique dentro de sus actividades. Porque entonces hacemos una adherencia al tratamiento de rehabilitación, pero también vamos haciendo que el paciente se vaya integrando a sus actividades y él empiece a recuperar esa confianza, porque también está el lado emocional, esa parte donde los pacientes llegan a sentir que ya no pueden hacer nada. Cuando nosotros empezamos a involucrar, a ser conscientes que tenemos un lado que sí se puede, que los ejercicios los puede utilizar en ciertas actividades para poderlas realizar y concretarlas, se vuelve a sentir útil y eso nos ayuda porque emocionalmente se va a estabilizar para poder seguirse adheriendo al programa, no deje la terapia, no deserte y pueda concluir su tratamiento y tengamos una integración exitosa. Y otro aspecto es el involucrarse de forma activa en actividades básicas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, sabemos que habrá pacientes que puedan moverse, habrá pacientes que tengan ciertas características que le permitan hacer ciertas actividades. Habrá pacientes que no tienen esa facilidad de poderse mover después del evento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A lo mejor el paciente no va a formar una parte muy activa dentro de estas actividades, pero si ya lo hicimos consciente que tiene un lado móvil, tiene una rutina y ya le empezamos a colocar ejercicios, bueno, esos ejercicios los vamos a aplicar dentro de sus actividades para que él pueda involucrarse, pueda volverse a sentir útil y regrese esa estabilidad emocional que mencionábamos antes. Pueden ser una participación mínima. El simple hecho, a lo mejor, de llevar los vasos o de acomodar las servilletas en la mesa
o el hecho ya de, bueno, ya me quité los zapatos, los puedo colocar en el lugar a donde van. Ese tipo de actividades tan pequeñas dentro de una actividad grande le van a generar esa estabilidad porque entonces él se empieza a dar cuenta que sí puede hacer las cosas. Entonces, sí va a poder hacer y terminar las actividades completas. Ahora, ¿cómo nos vamos a involucrar? Bueno, primero necesitamos reconocer y el paciente necesita reconocer también qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se me dificulta hacer y qué es lo que de plano no puedo hacer. En base a lo que ya sabemos, qué sí puedo, qué me cuesta trabajo y qué no puedo, podemos empezar a modificar estas actividades. Y así poder empezar a integrar con mayor éxito los ejercicios de la terapia a estas actividades y lograr que el paciente sea un éxito dentro del programa de rehabilitación. Entonces, ¿qué vamos a checar dentro de las actividades que podemos o no podemos realizar? Bueno, ¿qué sí puedo hacer? Una vez que hayamos identificado qué actividades sí podemos realizar, qué actividades no corro riesgo al hacerlas, no me fatigo, puedo realizarlas cómodamente, puedo desde iniciar hasta concluirlas, ¿cuáles puedo hacer? Una vez que ya las identificamos, debemos de cuidar como terapeutas ocupacionales dentro del paciente, que estas actividades las haga de una forma correcta y que tenga un ahorro de energía y prevengamos lesiones. Eso es algo muy importante, porque si nosotros no nos enfocamos a prevenir lesiones que pueda tener el paciente, que pueda adquirir al hacer sus actividades, corremos el riesgo de que se complique. Y lo que menos queremos es que se complique. ¿Por qué? Porque si se complica, el paciente va a tener otra vez una desestabilidad emocional y entonces va a desertar del programa de rehabilitación, va a desertar de la terapia. Por eso es importante saber, ok, ¿puedo doblar la ropa? Muy bien, podemos doblar la ropa. Pero, ¿dónde la doblas? ¿Cómo la doblas? ¿La doblas parado? ¿La doblas sentado? ¿En dónde la doblas? ¿En la cama? ¿En una mesa? ¿En un cuarto en específico? E ir modificando estas actividades en cómo las va haciendo para que tenga ese ahorro de energía, para que pueda realizar a lo mejor las actividades que se le complican, pero conservando esa energía que va a necesitar para realizar aquellas actividades. ¿Cómo vamos a prevenir lesiones? Bueno, lo vamos a manejar con cambios, modificaciones en las posturas para realizar estas actividades. Por eso es importante identificar qué es lo que sí puedo hacer. Actividades que se me dificultan. ¿Qué es lo que me cuesta trabajo realizar? ¿Por qué es lo que por qué me cuesta trabajo realizar esta actividad? Identificar por qué no puedo, dónde llega esa limitante que no me permite poder realizar esa actividad tan fácilmente. Una vez que nosotros identificamos qué es el por qué no podemos realizar esta actividad, vamos a hacer uso de las modificaciones de la actividad o de las actividades que se le dificultan al paciente mediante ayudas técnicas y adaptaciones. Generalmente, por ejemplo, hay pacientes que tenemos dificultad para poder preparar alimentos, porque a la hora de picar los alimentos,
alimentos, a la hora de cortar, utilizamos ambas manos. Tenemos un lado que a lo mejor puede realizar ciertas cosas, pero va a haber otras cosas que no pueda realizar esa mano. Y para prevenir que el paciente se pueda lesionar y también ahorre energía dentro de estas actividades que se le dificultan, podemos hacer uso de estas adaptaciones. Por ejemplo, como en la imagen, colocar una tabla para picar y adaptarla de tal manera que el paciente no corra riesgo, pero pueda realizar esa actividad sin un desgaste excesivo de energía y que tampoco le genere estrés a la hora de realizarla. Porque cuando las actividades generan un estrés en los pacientes, ya no quieren realizarlas, porque es mucha la carga emocional y también el desgaste físico para poderlo hacer y entonces prefieren dejar de hacerlas. Y el objetivo es que se vaya integrando lo más que se pueda conjuntamente con su tratamiento de rehabilitación, con los ejercicios de terapia, para que pueda ir dominando sus actividades de la vida diaria. En las actividades que no puedo hacer, bueno, tenemos que valorar qué actividades son las que no podemos hacer y determinar si esa actividad es una actividad prioritaria de acuerdo a la etapa y al estado en el que vamos con el paciente o la persona. No puedo colocar actividades, por ejemplo, que el paciente me diga que esté en una etapa inicial donde todavía no recuperamos un movimiento del lado afectado, que me diga que quiere regresar a trabajar e ir a su centro de trabajo como normalmente lo hacía. ¿Por qué? Porque esa actividad es una actividad de la vida diaria, pero no es una actividad prioritaria básica. Lo que me interesa es que domine sus actividades básicas y sobre todo de autocuidado. Porque cuando él ingrese a trabajar, necesita tener dominada esa parte de poderse vestir y desvestir para poder ir al baño. La parte de poder interactuar con los demás. Si el paciente tuvo una afectación a nivel del habla, a nivel de poderse comunicar, pues tenemos que buscar la manera, primero, que domine esa parte para poderse comunicar. Si va a recuperarla o no la va a recuperar. Si no la va a recuperar, ¿qué es lo que vamos a seguir? ¿Qué proceso vamos a seguir? ¿Cómo vamos a adaptar para que él pueda comunicarse? Y cuando haya dominado sus actividades de autocuidado, sus actividades básicas, entonces sí podemos preocuparnos por las actividades de trabajo, actividades de recreación. Pero sí es importante que primero haya dominado estas actividades, se haya involucrado ya más y tenga un buen manejo de sus actividades básicas, el comer solo, el poderse preparar alimentos, el vestirse, el desvestirse, el bañarse, el poder entrar al baño, hacer del baño y salir del baño, el poder dominar los espacios de su casa. Si su casa es de 2 plantas, bueno, primero hay que dominar que pueda subir y bajar dentro de su casa, que domine poder estar en la sala y pasar al comedor, que domine el área de la cocina para prepararse alimentos. Primero tenemos que trabajar estas actividades primarias para que el paciente pueda hacer las demás actividades. Una vez que identificamos si es una actividad prioritaria o una actividad que con el tiempo se va a poder realizar, tenemos que identificar cuál es el motivo por el cual no puede hacer una actividad que no entre dentro de estas actividades prioritarias o que a largo plazo sabemos que va a recuperar. Porque si es una actividad primaria, una actividad que involucre a lo mejor el poder masticar, porque muchas veces sí hay pacientes que se quedan con esa dificultad
de poder mascar los alimentos correctamente y poder tragarlos. Ahí ya tenemos una alteración y como gastan mucha energía para poder hacer esa actividad, a veces ya no quieren o no pueden estar tragando. Entonces, esa es una actividad básica que me interesa modificarla y empezar a trabajar en ella para que la pueda dominar, pueda hacerla correctamente, porque si los pacientes no comen, no van a tener la energía suficiente para hacer las demás actividades. Lo mismo nos pasa para descansar. Si el paciente está en cama, pero él no se puede girar, no puede dominar su cama, el poderse sentar, el poderse levantar de la cama, el acostarse él solo, debemos de trabajar ejercicios que se van a enfocar y los vamos a acomodar de tal manera que los pueda realizar en su cama y le faciliten hacer el sentarse, el acostarse, el levantarse de la cama. Ese es el objetivo. Esa sí también cuenta como una actividad primaria. Si los pacientes no descansan, si nosotros no descansamos, no vamos a tener la energía suficiente para poder seguir con un tratamiento y para poder seguir en rehabilitación y poder seguir integrándonos dentro de nuestras actividades. Y lo más importante es modificar. Siempre que vamos a modificar una actividad, debemos tomar en cuenta los ejercicios que yo le estoy colocando para que él entienda el por qué lo pongo a trabajar a lo mejor con conos y pasarlos detrás de la cabeza. Bueno, ¿para qué le va a servir ese movimiento? Bueno, le va a servir para poderse colocar la playera, la blusa, la camiseta. ¿Por qué? Porque involucra levantar los brazos. Entonces él ya integró ese ejercicio de su terapia a su actividad y lejos de estar repitiendo y repitiendo el ejercicio, yo sé que el paciente dentro de la actividad va a involucrar el ejercicio que estamos trabajando. Eso es la importancia de modificar las actividades que vamos a trabajar. El saber qué sí podemos, qué nos cuesta trabajo y qué no podemos hacer, porque cada una lleva un procedimiento. Cada una se va modificando y si se necesitan estas ayudas, estas adaptaciones para que se puedan lograr, las necesitamos aplicar y sobre todo que los pacientes ahorren energía para que puedan completar su rutina. Si nosotros favorecemos un desgaste de energía en una actividad que el paciente va a realizar, no va a poder concretar su rutina completa. Y el objetivo es que conforme va dentro de un tratamiento de rehabilitación, dentro de sus terapias, vaya a la par intentando concretar su rutina de acuerdo a como anteriormente la llevaba realizando. Ese es el objetivo. Por eso es que hago mucho hincapié en identificar este tipo de actividades, qué actividades hacía, a qué estaba acostumbrado a hacer, para poderlas ir modificando y que las pueda volver a realizar y concretar sus rutinas. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Bueno, las actividades se modifican y se van a modificar de acuerdo al avance y evolución del paciente. Cuando los pacientes llegan recientes, una semana después de que les dio el evento vascular, 3 días después de que les dio el evento vascular, 1 mes, 2 meses después de que les dio el evento vascular, que todavía podríamos considerar que es algo reciente, hay que considerar esta parte, que lo que va a hacer, lo va a hacer de acuerdo a la etapa en la que está. Vamos a involucrarlo en estas actividades de acuerdo a la etapa en la que está. A lo mejor en estas etapas primarias
por ejemplo, de que el paciente le acaba de dar hace 3 días un evento vascular. El paciente sabemos, cuando las secuelas son muy severas, bueno, el paciente no se va a mover. Pero ¿qué podemos iniciar haciendo dentro de esta etapa? Dentro de sus actividades. Por ejemplo, el paciente a lo mejor estaba acostumbrado a comer en familia, pero muchas veces cuando suceden estas situaciones, por comodidad de los cuidadores, aislamos a los pacientes. También por comodidad de los pacientes, al inicio, procuramos que estén en un cuarto, que estén aislados, que se sientan cómodos. Pero lo ideal es que si él estaba acostumbrado a realizar esa actividad y comer en familia, es que siga comiendo en familia. No importa que a lo mejor no se pueda sentar en la silla del comedor. Podemos adaptar el espacio del comedor, adaptar el lugar donde come la familia para que él pueda estar con la familia comiendo. Porque entre más lo vayamos involucrando, aunque sea de forma pequeña, pero activa dentro de estas actividades, mayor estabilidad emocional va a tener. Y entonces nos va a facilitar que el paciente se adhiera al tratamiento, a las terapias, a las recomendaciones y sobre todo que el objetivo, que es que el paciente vuelva a ser independiente y su calidad de vida mejore y sea una persona activa socialmente, se logre. Si nosotros seguimos evitando que el paciente pueda involucrarse en estas actividades, aunque sea de forma pequeña, lejos de que el paciente se pueda adherir al tratamiento y lograr una inclusión y una integración, podemos generar una dependencia a las terapias o podemos generar que el paciente deserte de las terapias, del tratamiento, y entonces la calidad de vida disminuye cuando el paciente deserta de los tratamientos, cuando el paciente ya no quiere ir a rehabilitación, porque no se concreta, porque no logramos los objetivos y no logramos disminuir las secuelas lo más que se puedan y tampoco logramos que el paciente pueda adaptarse a las características en las que se quedó para poder realizar sus actividades. Y en el otro caso, en el que el paciente se vuelve dependiente de sus terapias, el paciente ya no quiere salir del centro al que va a rehabilitación, no quiere dejar a la terapeuta que le da las terapias, porque generan esa dependencia a las terapias, porque si yo no hago terapia no me voy a sentir bien, porque si yo no hago terapia no voy a poder comer, porque si yo no hago terapia no voy a poder salir, no voy a poder llegar a trabajar. Y nosotros, si nosotros favorecemos esa condición, esa actitud del paciente hacia depender de las terapias, pues no vamos a lograr la integración que queremos y cuando el paciente concluya el tratamiento, no va a saber qué hacer porque no se integró, no llevó a cabo sus terapias, no llevó a cabo sus actividades en conjunto con sus terapias. No podemos cambiar el objetivo del paciente. Su función primaria no la podemos cambiar para que el paciente dependa de las terapias. No podemos hacer que el paciente sienta que no puede dejar las terapias porque sin las terapias no va a poder hacer sus actividades, sino todo lo contrario. El objetivo de las terapias es que el paciente pueda hacer sus actividades, el paciente deje de asistir a un centro de rehabilitación, deje de asistir a terapias cuando el tratamiento se haya terminado y sea activo socialmente. Vuelva a los grupos sociales que pertenecía. Si el paciente aún trabaja, que regrese a trabajar. Si las secuelas se lo permiten y las condiciones en las que
terminamos y concluimos este tratamiento, le permite volver a regresar a trabajar, que vuelva a regresar a trabajar. Si él pertenecía a otros grupos sociales de recreación, clubes, bueno, lo ideal es que una vez que él empiece a dominar estas actividades básicas, también intentar tratar de involucrarlo en esas actividades recreativas, para que entonces, como lo mencionábamos antes, esa integración, esa rehabilitación que se trabajó, sea la integración. Al final, eso es lo que nos interesa, volverlo a regresar a su vida normal, que va a realizar de forma diferente. Pero al final de cuentas, él va a realizar sus actividades. Cuando el avance se detiene o el avance empieza a verse, se empieza a notar avances, se empieza a ver cambios en tiempos muy largos, en periodos ya muy largos, bueno, sabemos que el paciente ahí ya le llamamos que se detuvo, que a lo mejor ya va a manejar esas secuelas. Bueno, si ya sabe que ya hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó ese tratamiento de recuperar lo más que se podía y ahora identifico cómo nos quedamos, qué puedo mover, qué no puedo mover, puedo abrir y cerrar la mano, puedo tomar objetos, qué objetos puedo tomar, cuánta fuerza tengo en la mano, puedo mover el hombro, puedo mover el codo. Ya que identificamos todos estos aspectos, vamos a modificar sus actividades de acuerdo a estas características que ya se establecieron, que sabemos que se van a quedar y que a lo mejor va a haber un poco de mejoría, pero ya no tan rápido, no tan notorio. Va a tardar mucho tiempo para que se note alguna diferencia, porque llega un tiempo en el que alcanzan el nivel máximo de recuperación y después van recuperando muy lentamente. No podemos esperar a que termine de recuperar o a lo mejor nunca va a terminar de recuperar. Y lo que necesitamos hacer es que se modifiquen sus actividades de acuerdo a esas características que tenemos para que él las pueda volver a realizar, para que él pueda volver a sentir que sí puede hacer las cosas, que sí puede regresar a su vida normal. Y sobre todo, si el paciente regresa a pertenecer a los círculos sociales, a los grupos sociales que normalmente pertenecía, el paciente va a quedar mejor protegido, reforzado, y cuando nosotros también incluimos y combinamos la terapia dentro de sus actividades que va realizando, pues es un paciente que se va a mantener, que va a tardar mucho más tiempo en regresar a un programa de mantenimiento a terapia, a otro programa de modificación. Y sobre todo, sabemos que va a ser un paciente que no va a tener una lesión cuando realice sus actividades, porque las fuimos modificando de acuerdo a las necesidades y procurando ese mantenimiento de sus articulaciones y de su cuerpo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sam. Es sumamente importante que las personas reconozcan que cuando existe este tipo de situaciones, pues en el primer momento, o sea, acaba de suceder, hay que acudir a rehabilitación para que reciban una orientación específica de acuerdo a las necesidades que necesita el paciente, ¿no? Y tenemos algunas preguntas, te las voy a ir leyendo. Muy bien. Primero, Ale Vera dice las mejores TO. Unos saludos muy grandes y unos abrazos, Ale. Muchas gracias.
La primera pregunta dice, ¿qué hacer si la persona se encuentra en depresión y no quiere realizar ninguna actividad? Bueno, eh, cuando llegamos a ese punto en que las personas entran en una depresión profunda, sí es importante acudir a los especialistas que nos van a ayudar, por ejemplo, un psiquiatra y el psicólogo. A lo mejor ya el paciente necesita una medicación, porque no es solamente las circunstancias que lo llevaron a estar en esa depresión. También puede haber un daño orgánico que se haya generado como una secuela por parte del evento y va a requerir medicamento. Entonces, no solamente es que lleve terapia física y que lleve terapia ocupacional, también necesita un tratamiento psicológico y en el caso de algunos pacientes también necesitan una medicación por parte de el psiquiatra, el médico psiquiatra. Una vez que el paciente inicia este tratamiento psicológico, en su caso, tratamiento farmacológico, bueno, entonces vamos a empezar a incentivar poco a poco esas actividades que él más disfruta o disfrutaba, de tal forma que él vuelva a sentir esa satisfacción y entonces automáticamente empiezan a sentir esas ganas de querer volver a regresar a su rutina normal. Claro, el apoyo multidisciplinario y también la importancia que tiene la familia para la persona que está pasando por esta situación. Dice, ¿qué hacer si soy como la cuidadora a la que al verlo lo vio a punto de morir? ¿Qué hago si él hace todas las cosas, pero aún así ella se las hace porque siente que no puede? Ese es otro aspecto muy importante, la familia, el cuidador. Nos pasa como los niños chiquitos, nos entra la compasión, nos entra el amor por ver a nuestro familiar mal y entonces nos gana esa parte de querer sobreprotegerlo porque sentimos que ya sufrió mucho. Pero esa sobreprotección nos genera más complicaciones que beneficios. Y por eso también es importante que no solamente el paciente asista a un tratamiento psicológico, sino también la familia, porque bien lo decía Celi, necesitamos un tratamiento multidisciplinario. No solamente el paciente, sino toda la familia, porque él se va a desenvolver con todos ellos. Yo, yo sí le sugeriría que buscara ese tratamiento psicológico y que se combinaran tanto su terapia física, su terapia ocupacional, su tratamiento psicológico, para que él, tanto el cuidador, podamos comprender que si él se mueve es mejor, porque todo aquello que no se utiliza, todo aquello que dejamos de mover, se va a echar a perder, se va a atrofiar. Claro. Entonces, si yo sigo procurando, propiciando, yo el hacerle todo porque, ay, a veces me desespera, pobrecito, se cansa mucho cuando se viste y se desviste. Bueno, si ya vi que se pueden modificar esas actividades, si voy con un terapeuta ocupacional y yo le comento, es que yo noto, me gana la desesperación porque yo siento que le cuesta mucho trabajo vestirse y desvestirse. Ah, bueno, no se preocupe, vamos a revisar esa actividad, vamos a modificar y empezar el entrenamiento para que si a lo mejor se tardaba 1 hora, 2 horas en hacer esa actividad, se vayan reduciendo los tiempos, la pueda dominar y entonces pueda regresar a su vida normal. Claro. Y es diferente el hacerle las cosas a brindarle un apoyo. Ujú, Ok, sí. dice, ¿cómo le hago para ayudarle a mi familiar si le duele mucho el hombro cuando lo apoyo para vestirse? Bueno, el, principalmente, como lo mencionábamos, tenemos que revisar cómo está apoyando, cómo está realizando esa actividad de vestido. Si el hombro tiene todos sus movimientos o qué movimientos perdió o qué movimientos están limitados para poder modificar esta actividad y evitar precisamente estas lesiones. Porque muchas veces se nos olvida que a lo mejor perdió el poder alzar el brazo de lado en abducción.
Y entonces le metemos la blusa, la playera, la camiseta y se nos olvida y estamos batallando y el paciente sufre porque le duele. Y una vez que nosotros generamos dolor en cualquier actividad, e incluso en cualquier ejercicio, ya no lo quieren hacer. Ya no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque el dolor a nadie le gusta. Entonces, lo ideal es revisar esa actividad, qué está haciendo, hacer que sea un terapeuta ocupacional para poder revisar esta actividad, ver dónde está esa falla, qué movimientos podemos hacer, qué movimientos perdimos, cómo se encuentra, si tenemos espasticidad, si hay flacidez, cómo se encuentra el tono, qué fuerza tienen los músculos y qué músculos están fortalecidos y qué músculos no están fortalecidos. Y los cuidados posturales son muy importantes. ¿Dónde y cómo puedo conseguir las adaptaciones? Hay diferentes lugares ya, incluso por internet, ya venden ciertas adaptaciones, pero los terapeutas ocupacionales, cuando nosotros vamos valorando estas actividades, nos damos cuenta que vamos a utilizar o que el paciente va a utilizar una adaptación para poder realizar esa actividad. Y cuando es una actividad muy específica, esas adaptaciones nosotros las diseñamos y podemos mediante diferentes materiales poder realizarla y hacerla de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Hay adaptaciones que vienen estandarizadas y nos pueden ayudar en algunos pacientes, pero no en todos. Por eso es importante esta valoración, por eso es importante el rol del terapeuta ocupacional dentro de esta parte de rehabilitación. Claro. Bueno, aquí tenemos Cindy López Uribe, dice, excelente ponencia, felicidades. Yas Olivares dice, saludos. Aralix Samantha, gracias, excelente ponencia. Fanny Rojas dice, excelente ponencia, felicidades, Lix Samantha. Y bueno, nuestra última pregunta es, ¿cómo le hago si el infarto causó que mi familiar tenga problemas en la memoria? Bueno, hay otra área de la terapia ocupacional que también nos encargamos de ver esa parte cognitiva, cómo está, qué tipo de memoria está fallando, cómo está realizando sus actividades. Y entonces, aparte de trabajar los ejercicios específicos, puedo modificar esos ejercicios dentro de sus actividades para que se siga estimulando esa parte cognitiva, esa parte de memoria, esa disfunción que quedó, esa lesión, esa falla se puede ir trabajando. Sí, sí manejamos los terapeutas ocupacionales esa estimulación cognitiva vista dentro desde la ocupación para mejorarla dentro de sus actividades de la vida diaria. Repito, o sea, parezco ya disco rayado, ¿verdad? Pero tenemos que valorar esas actividades, tenemos que ver qué tiene, qué no tiene, qué secuelas tiene, si hay pérdida de la memoria, si hay pérdida visual, si hay una alteración de sensibilidad, si el paciente aún continúa teniendo dolor en todo el cuerpo. Todos esos aspectos los tenemos que valorar y tomar en cuenta para poder realizar este proceso de rehabilitación. Porque entonces ya no sería un proceso completo. Si nada más nos enfocamos a que el paciente se viste y se desviste y de repente se le olvida cómo que se te tenía que poner los pantalones y salen calzones. Entonces, no es nada más que lo haga, es que también lleve esa continuidad y se trabaje esa parte de la memoria, esa parte de las funciones mentales superiores que pueden también estar dañadas en un evento vascular. Claro, y ese es otro tema en el que meternos muy profundo y después te vamos a volver a invitar para que nos apoyes con eso. Claro que Graciela Delgado dice, se necesita valorar si no se tiene una luxación glenohumeral a ciertos movimientos para poder llevar a cabo los movimientos que se involucran en las actividades de vestido y desvestido en el paciente hemipléjico. Sí, tiene mucha razón. claro. Sam
Te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros el día de hoy. Gracias por tu profesionalismo y gracias por tu dedicación y las ganas que creo que tenemos todos de que la terapia ocupacional sea reconocida como con lo que somos y todo lo que hacemos. Te mando un abrazo muy grande y pues cuídate mucho. Te vamos a seguir invitando a participar con nosotros. Muchas gracias, por mí encantada. Un placer. Gracias, Sam. Y bueno, agradecemos mucho que hayan participado el día de hoy en esta conversación, en este tema muy importante. Y también queremos invitarlos para el día 28 de abril a las 7 de la noche para una plática que tenemos hablando sin rodeo sobre discapacidad motriz con Mario Farfán. Vamos a hablar muchos temas importantes que pocas personas se atreven a tratar sobre la discapacidad motriz. Entonces, los esperamos que participen con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego.